un grupo de chicos traviesos decidió construir un cohete y, en su imprudencia, levantaron por completo un tramo de las vías del tren. Antes de que lograran arrastrarlo para huir, el estruendo de un tren comenzó a escucharse a lo lejos. El pánico se apoderó de todos y trataron desesperadamente de devolver el riel a su lugar. Sin embargo, la barra de hierro era demasiado pesada y su fuerza no era suficiente para levantarla. Mientras el tren avanzaba directo hacia ellos, los muchachos corrieron al frente agitando los brazos y gritando, deteniéndose solo a unos metros de distancia. No pudieron hacer nada más que observar, paralizados, cómo la locomotora seguía su curso. Justo entonces, el tren tomó otra dirección. Por fortuna, esa vía llevaba años abandonada. Tras ese momento aterrador, el grupo respiró aliviado y decidió llevarse el riel para venderlo en un depósito de chatarra. Con ese dinero podrían comprar materiales para su proyecto. La razón de tanta osadía era que el día anterior habían intentado lanzar un cohete y casi provocan una tragedia, ya que un tío que observaba estuvo a punto de perder la vida. Aquel hombre había participado en la Segunda Guerra Mundial, y al ver cómo la junta en la base del cohete se derretía, explicó que para fabricar un cohete se necesitaban materiales especiales capaces de soportar altas temperaturas. El problema era que dichos materiales eran muy costosos. Para conseguir dinero rápidamente, los chicos idearon la arriesgada idea de vender partes de la vía del tren. El líder del grupo se llamaba Homer, un muchacho que vivía en el estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos. Era un estudiante común de Coldwood, un pueblo minero donde, generación tras generación, las familias habían sobrevivido extrayendo carbón. La única forma de escapar de ese lugar era ingresar a la universidad, lo que exigía destacar en los estudios o sobresalir como jugador de fútbol americano. Homer no cumplía con ninguna de esas expectativas. Tenía malas calificaciones, un cuerpo delgado y débil, y en el campo de fútbol solía ser el blanco de burlas y empujones. Su hermano mayor, en cambio, era fuerte, atlético y una estrella del equipo, con un futuro universitario prácticamente asegurado gracias al deporte. Su padre había puesto todas sus esperanzas en él, y no albergaba ninguna expectativa para Homer. Como capataz de la mina del pueblo, confiaba en que, al terminar la preparatoria, Homer ocuparía su lugar bajo tierra. Pero las vetas de carbón se estaban agotando, y Homer no quería terminar como tantos otros, enterrando su vida en un pozo minero. En 1957, cuando la Unión Soviética lanzó con éxito el primer satélite artificial, en Estados Unidos comenzó a crecer el temor de quedarse atrás. En Coldwood, el tema se discutía después del desayuno y también en la escuela, donde los maestros reproducían constantemente las noticias sobre aquel satélite. Al ver ese punto de luz atravesando el cielo nocturno, Homer tomó una decisión silenciosa que cambiaría su destino. Esa misma mañana, durante el desayuno familiar, anunció su intención de construir cohetes. Su madre solo le advirtió que tuviera cuidado de no hacerse volar en pedazos, mientras que su padre mostró un desprecio evidente y su hermano se rió de él. Nada de eso logró desanimarlo. De inmediato, Homer convenció a 2 de sus mejores amigos y colocaron 30 fuegos artificiales dentro de una linterna, que luego ataron con fuerza a una cerca. Tras encender la mecha, comenzaron a contar regresivamente mientras retrocedían. La explosión fue ensordecedora. Los 3 salieron despedidos por los aires, y la cerca quedó con un enorme agujero. El estruendo hizo temblar de miedo a la madre de Homer. Aquello dejó claro que necesitaban más conocimientos. Homer acudió a la biblioteca del pueblo, pero ese lugar, dedicado casi por completo a temas de minería, no tenía ningún libro sobre cohetes. Entonces pensó en el estudiante más inteligente de su clase, un joven que dominaba desde la astronomía hasta la geografía, pero que tenía una personalidad excéntrica. Por eso muchos lo llamaban un ratón de biblioteca. Solía ser ignorado por sus compañeros y almorzaba solo. Cuando Homer se sentó frente a él, el resto de la clase comenzó a murmurar, aunque Homer solo tenía una cosa en mente. Aquel compañero aportó libros especializados y así, los 4 comenzaron a experimentar en el sótano de la casa de Homer.
Con el tiempo, lograron ensamblar un cohete funcional, pero para el último paso necesitaban soldar un anillo metálico en la base. Ninguno sabía soldar ni contaba con herramientas adecuadas. Homer llevó el cohete al taller de soldadura de la mina. Al escuchar que el muchacho quería construir un cohete para hacerlo volar, el soldador, aun sabiendo que podía meterse en problemas, decidió ayudarlos. Sin embargo, cuando Homer llevó el cohete a la escuela, el director lo consideró un objeto peligroso, prohibió su uso y quiso confiscarlo. Justo a tiempo, una maestra intervino y explicó que se trataba de un proyecto para la Feria de Ciencias. Una vez resuelto el problema, la profesora les explicó que si ganaban el primer lugar en la feria escolar, podrían participar en la Feria Nacional. Y si destacaban allí, muchas universidades se interesarían en ellos. Homer grabó esas palabras en su mente y entendió que esa era su salida del pueblo. Después de clases, el grupo se dirigió a un terreno vacío para probar el lanzamiento. De forma inesperada, el cohete salió disparado hacia la zona minera y estuvo a punto de herir a varios trabajadores. Finalmente cayó justo frente a la oficina del padre de Homer. Al verlo, el hombre estalló de furia y reprendió duramente a su hijo, reprochándole sus malas calificaciones y su obsesión por juegos peligrosos e inútiles. Ante un padre que nunca lo había reconocido, Homer permaneció en silencio. El cohete terminó en la basura, y esa misma noche todas las cosas de Homer fueron retiradas del sótano. Bajo la lluvia, el muchacho salió a recoger una por una las piezas que su padre había arrojado afuera. A la mañana siguiente, 2 de sus amigos se sintieron desanimados y decidieron abandonar el proyecto. Con la prohibición del padre de Homer, pensaban que su destino no sería distinto al de los demás y que trabajar en la mina era inevitable. Esas palabras solo encendieron aún más la determinación de Homer, quien recordó cuántos mineros morían cada año por la enfermedad del pulmón negro y por accidentes terribles. Finalmente, logró convencerlos de continuar. Si no podían experimentar cerca de la mina, caminarían más de 10 kilómetros hasta el pueblo vecino. En una colina cercana había un amplio campo abierto ideal para lanzar cohetes. Allí colocaron una bandera en la cima y hasta construyeron una pequeña caseta de seguridad. Al regresar a la escuela, fueron objeto de burlas por parte de sus compañeros, quienes se mofaban diciendo que ni todo el país había logrado algo así, y que unos simples estudiantes de provincia jamás podrían hacerlo. Ese mismo día, durante una práctica de química, el estudiante más aplicado mezcló azúcar blanca con clorato de potasio. Tomó una cucharada de la mezcla y la calentó sobre una lámpara de alcohol. De repente, una gran llamarada surgió ante sus ojos. Antes de que pudieran celebrar, el profesor se acercó y, para evitar problemas, el grupo vertió la mezcla en el fregadero y la hizo correr por el desagüe. Creyeron haber actuado con discreción, pero al instante siguiente, el laboratorio entero estalló en caos. Homer y su amigo no pudieron contener la risa, ya que aquello confirmaba que la proporción de combustible que habían probado era, por fin, un éxito. Cuando Homer llevó la base del cohete al taller para pedir ayuda, Bowen le informó que su padre había reasignado al soldador para trabajar dentro de la mina. Homer se sintió culpable, pensando que había metido al hombre en problemas. Pero el soldador solo sonrió y le explicó que no debía preocuparse. Su familia necesitaba el dinero y el salario por trabajar bajo tierra era el doble que el de la superficie. En realidad, el padre de Homer lo había ayudado sin querer. La única lástima era que, a partir de ese momento, ya no podría seguir soldando para él. Aún así, ante la insistencia de Homer, el soldador decidió enseñarle a soldar. En el siguiente intento de lanzamiento, el propio señor Bowen llevó a su hijo para observar. Tras encender el cohete, este dio una vuelta en el aire y salió disparado directamente hacia Bowen. Por fortuna, reaccionó a tiempo y logró esquivarlo. Cuando Homer corrió a ayudarlo a levantarse, notó que no mostraba miedo alguno. Al contrario, parecía haber revivido sus días en la guerra. Durante su juventud, Bowen había servido en la Fuerza Aérea, por lo que conocía algo sobre metales y acero. Al examinar el cohete, se dio cuenta de que la base se había derretido de forma grave. Para solucionarlo, era necesario usar acero resistente a altas temperaturas. Él sabía cómo conseguirlo, aunque el costo era elevado.
Para reunir el dinero, el grupo recordó nuevamente las vías abandonadas en la montaña. Y así se repitió la escena inicial. Mientras levantaban varios rieles, el sonido de un tren volvió a escucharse a lo lejos. Sabían que no habría tiempo para colocarlos de nuevo, así que los chicos corrieron a pararse frente al tren. Afortunadamente, la locomotora volvió a desviarse, y una tragedia fue evitada una vez más. Tras vender los rieles, compraron de inmediato el acero resistente al calor. El estudiante más aplicado rediseñó la boquilla del cohete y el grupo continuó con los experimentos. Sin embargo, una y otra vez los intentos fracasaban. Cuando se quedaban sin materiales, regresaban a la montaña para arrancar más rieles. Las habilidades de soldadura de Homer mejoraban cada vez más, pero los cohetes seguían explotando. Algunos giraban y estallaban al instante. Otros volaban unos segundos antes de desintegrarse. Todo parecía condenado a explotar hasta que, un día, un cohete finalmente se elevó de forma recta hacia el cielo. Todos contuvieron la respiración, pero de pronto el proyectil cambió de dirección y se dirigió directamente hacia la caseta de seguridad. Pasó sobre sus cabezas como una bala y estalló tras una serie de explosiones. Tras analizar lo ocurrido, el estudiante más inteligente llegó a una conclusión. Probablemente quedaban burbujas de aire en el combustible, y al quemarse, estas actuaban como pequeñas cámaras de combustión que provocaban explosiones internas. Al día siguiente, el grupo, completamente equipado con protección, añadió alcohol a la mezcla aglutinante y la calentó cuidadosamente al fuego hasta obtener un nuevo tipo de combustible. Cuando regresaron al sitio de lanzamiento, se sorprendieron al encontrarlo lleno de espectadores. El hermano mayor de Homer había llevado a varios compañeros de la escuela, convencidos de que solo verían otro espectáculo fallido. Después de tantos intentos fallidos, ahora contaban con un nuevo sistema de ignición. Una vez preparado todo, se escondieron rápidamente en la caseta de seguridad. Recordando el susto anterior, Homer pidió a todos que se protegieran detrás del coche. Al retirar el pasador de encendido, comenzaron la cuenta regresiva. Esta vez, el cohete se elevó limpio y recto hacia el cielo azul. Los compañeros estallaron en gritos de emoción y el grupo quedó paralizado, incapaz de creer lo que veía. En cuestión de segundos, Homer pasó a ser el ídolo de la clase. El día de su cumpleaños, la maestra le regaló un libro sobre los principios del diseño de cohetes. Aunque estaba lleno de fórmulas matemáticas complejas, para Homer fue el mejor obsequio que había recibido. Decidió esforzarse en sus estudios para no decepcionar a quien siempre había creído en él. Sin embargo, el director habló con la maestra y dejó claro que la escuela debía formar estudiantes centrados en lo académico, no alimentar sueños fantasiosos. A pesar de ello, la profesora seguía convencida de que sus alumnos lograrían algo importante y no pasarían sus vidas enteras trabajando en la mina hasta morir en la oscuridad. Ese mismo día, un representante universitario visitó la casa de los Hickam. Invitó al hermano mayor de Homer a unirse al equipo de fútbol y le ofreció una beca completa. Observando por la ventana el paisaje polvoriento de la mina, Homer escribió una carta a su ídolo, prometiendo demostrar su valía a través de sus cohetes. Más tarde, mientras el grupo se preparaba para otro lanzamiento, Homer quiso que su padre asistiera, pero este se negó alegando que estaba ocupado. Aquello lo decepcionó profundamente. Recordó que su padre jamás se perdía los partidos de fútbol de su hermano, pero nunca acudía a ver sus lanzamientos. El padre, tocado por esas palabras, guardó silencio y solo dijo que en ese momento no podía. Poco después, ocurrió un accidente en la mina y tuvo que marcharse de inmediato para atenderlo. El éxito anterior había hecho famosos a los chicos. En el siguiente lanzamiento se reunió una multitud aún mayor, incluida una animadora que se unió espontáneamente a la cuenta regresiva. El cohete atravesó el humo y el fuego, perforó las nubes y surcó el cielo durante unos 12 segundos. Incluso había un reportero presente. Pronto, la historia apareció en el periódico. Los llamaron los Rocket Boys del pueblo, y hasta la chica más popular de la escuela se convirtió en admiradora. Insistió en que Homer firmara su ejemplar del diario, pero antes de terminar aparecieron varios policías. Un incendio se había desatado en un bosque cercano y las autoridades sospechaban que el cohete era la causa.
Los chicos fueron llevados de inmediato a la comisaría. Por ser menor de edad, Homer fue liberado bajo la custodia de su padre, lo que solo aumentó la furia y la vergüenza de este. Uno de los amigos del grupo también sufrió una agresión por parte de un hombre borracho fuera de control. Por suerte, el padre de Homer presenció el incidente y logró rescatarlo. Tras ese golpe emocional, Homer llevó un bidón de gasolina al sitio de lanzamiento, lo encendió y lo arrojó dentro de la caseta de seguridad, que quedó envuelta en llamas. Con ello, el sueño del grupo pareció reducirse a cenizas. Esa misma noche ocurrió un grave derrumbe en la mina de Coalwood. El soldador perdió la vida y el padre de Homer resultó gravemente herido durante el rescate. Los mineros le contaron a Homer que, de no haber sido por la rápida acción de su padre, decenas de hombres habrían muerto bajo tierra. Homer se culpó por la muerte del soldador y comenzó a odiar aún más la oscura entrada de la mina que parecía devorarlo todo. Como si fuera poco, la salud de su padre empeoró y la empresa minera se negó a cubrir los gastos médicos. De pronto, toda la carga económica recayó sobre los dos hermanos. El mayor se ofreció a abandonar la universidad para trabajar en la mina, pero eso significaría perder su beca. Ante esa situación, Homer dio un paso al frente. Su madre no dijo nada. Quizá pensó que era la única salida posible. Sin mostrar emociones, Homer firmó un contrato. Cuando la maestra que siempre lo había apoyado se enteró, quedó tan decepcionada que evitó hablar con él. Mientras el ascensor descendía lentamente hacia las profundidades de la mina, Homer miró hacia arriba, hacia el cielo estrellado que brillaba sobre él. Ese era su sueño, pero ahora se alejaba de él poco a poco. Tiempo después, su padre le explicó que había ofrecido al soldador la posibilidad de volver al taller, pero este la rechazó para ganar el doble en la mina. Por ello, Homer no debía culparse tanto. Pasaron algunos meses y Homer comenzó a adaptarse a la vida bajo tierra. El trabajo duro fortaleció su cuerpo. Aunque los 4 amigos seguían reuniéndose ocasionalmente, nadie mencionaba ya los cohetes. Una vez recuperado, el padre regresó a la mina y le dijo a Homer que, aunque nunca había ido a la universidad, todos los mineros lo respetaban porque conocía la mina como nadie, como si hubiera nacido para ese lugar, y que creía que su hijo era igual. Homer no respondió. Esa misma tarde, al llegar a casa, su madre le dio una noticia devastadora. La maestra había sido diagnosticada con linfoma y le quedaba poco tiempo de vida. La maestra le explicó a Homer que, en ocasiones, no se debe seguir ciegamente la opinión de los demás. Era necesario escuchar la voz interior y no enterrarse toda la vida en una mina, cuando existía un objetivo mucho más grande. Al mirar los ojos llenos de esperanza de su maestra, Homer pasó la noche en vela, dando vueltas sin poder dormir. Tomó el libro que ella le había regalado y comenzó a recalcular la altura y el alcance del último cohete que habían lanzado. De noche o durante los descansos en el trabajo, cada momento libre lo dedicó a hacer cálculos con disciplina. Tras innumerables días y noches, llegó a la conclusión de que el punto aproximado de caída del cohete estaba muy lejos del bosque que se había incendiado. Solo faltaba que el estudiante más aplicado determinara las coordenadas exactas y que encontraran el fragmento perdido del cohete. Si lograban recuperarlo, podrían limpiar su nombre. Después de muchas noches sin dormir, ambos obtuvieron las coordenadas precisas y se dirigieron de inmediato a la zona de lanzamiento para buscar. Tras más de 120 mediciones, finalmente encontraron el cohete perdido. Homer lo llevó a la escuela y, utilizando fórmulas complejas, expuso su razonamiento ante el director. El bosque incendiado se encontraba a más de 5 kilómetros del punto de lanzamiento, mientras que su cohete solo podía volar un máximo de 2 kilómetros. Por lo tanto, el incendio no había sido causado por su experimento, sino por una bengala aérea. Una vez aclarada la situación, el director no solo permitió que Homer regresara a la escuela, sino que además prometió que el grupo podría participar en la feria de ciencias. Esa noche, mientras todos se preparaban con entusiasmo para la competencia, su padre irrumpió de manera brusca y los echó de la casa. Recriminó a Homer por haber abandonado su trabajo y obsesionarse con los cohetes, ordenándole que regresara de inmediato a la mina. Esta vez Homer se negó. Comprendió que la mina había sido la vida de su padre, pero no sería la suya.
Su padre no dijo nada más y simplemente se dio la vuelta en silencio. En la feria de ciencias, el grupo obtuvo el primer lugar. La maestra y el director se pusieron de pie y aplaudieron con alegría, y los 4 jóvenes se convirtieron en el centro de atención. Tras la competencia, el director les explicó que el siguiente paso era prepararse para la Feria Nacional de Ciencias. Aunque debido al presupuesto limitado de la escuela, solo uno podría asistir. Los otros 3 eligieron a Homer para que representara al grupo. Mientras tanto, los mineros del pueblo organizaron una gran huelga. El padre de Homer se negó a participar y fue emboscado por algunos extremistas armados, aunque por suerte, salió ileso. Homer intentó acercarse a él para mostrarle su preocupación, pero recibió solo sarcasmo. Incluso su hermano sugirió que abandonara la feria de ciencias. Esta vez, Homer no pudo soportarlo más y expresó todo lo que llevaba dentro. Lamentó lo sucedido, pero dejó claro que no era su culpa y que, si ganaba la competencia, tendría la oportunidad de abandonar ese lugar. El pueblo polvoriento no tenía nada que ofrecerle, y todos parecían entenderlo, excepto su propio padre. La discusión entre ambos fue intensa, y terminó con Homer decidido a marcharse para siempre. Al día siguiente, Homer subió al autobús rumbo a la Feria Nacional de Ciencias. Allí, el modelo de su cohete atrajo una enorme atención y muchos pensaron que sería el ganador. Sin embargo, al regresar a su exhibición, descubrió que el modelo había desaparecido. La evaluación sería al día siguiente, y sin él, todo el esfuerzo se perdería. Desesperado, pidió ayuda a sus amigos para construir uno nuevo, pero necesitaban acceso al taller y la autorización de su padre. El señor Bowen informó en secreto a la madre de Homer, quien acudió de inmediato a la oficina de su esposo, pero recibió una negativa rotunda. Finalmente, tuvo que amenazar con el divorcio para obligarlo a ayudar. A regañadientes, el padre aceptó. El nuevo modelo fue construido justo a tiempo. Tras enviar el modelo, la madre llamó a Homer para decirle que lo recibiría a la mañana siguiente y que todo había sido posible gracias a la ayuda de su padre y de la gente del pueblo. Al escuchar la noticia, Homer salió feliz de la cabina telefónica. Al día siguiente, su victoria en la Feria Nacional no sorprendió a nadie. Cuando bajó del escenario con el premio, el auditorio entero estalló en aplausos. Varias universidades le ofrecieron admisión inmediata. Incluso estrechó la mano de su ídolo sin reconocerlo. Al regresar al pueblo, fue recibido con entusiasmo por todos, excepto por su padre. Homer fue directamente al hospital para compartir la noticia con su maestra, quien se alegró profundamente y lo animó a seguir el camino de la ciencia. Al pasar cerca de la mina, Homer vio a su padre y se bajó del vehículo. Le agradeció su ayuda y lo invitó a presenciar el lanzamiento final. De nuevo, su padre se excusó diciendo que estaba ocupado. Homer se dio la vuelta con cierta decepción, pero entonces escuchó a su padre comentar que había oído que había conocido a su ídolo y que era una lástima que no lo hubiera reconocido. Homer se detuvo y comprendió que, aunque veían el mundo de forma distinta, su éxito no se debía a ser diferente, sino a parecerse a él. Ambos compartían una determinación firme y obstinada. Su ídolo era un gran científico, pero su verdadero héroe siempre había sido su padre. Dicho esto, Homer se marchó, dejando a su padre pensativo al verlo compartir su triunfo con todos. Como agradecimiento al apoyo del pueblo, Homer decidió lanzar un último cohete, antes de partir a la universidad. Esta vez, el cohete era mucho más grande y llevaba una dedicatoria especial para la señorita Riley. Todo el pueblo acudió al evento. Homer expresó su gratitud y reconoció que, sin la ayuda de todos, jamás habría podido participar ni ganar un premio tan importante. Por ello, consideró que la medalla pertenecía a todo el pueblo. En ese momento, su padre, que nunca lo había reconocido abiertamente, se acercó para lanzar el cohete. Alguien debía presionar el botón de inicio y Homer supo que no había mejor persona para hacerlo. Colocó el control en manos de su padre. Cuando la cuenta regresiva terminó, él presionó el botón. El cohete rugió como un dragón de fuego y atravesó el cielo de octubre, elevándose en el azul profundo, cargado de un espíritu indomable que parecía alcanzar los confines del universo. Todos levantaron la mirada siguiendo la estela luminosa, con el corazón lleno de emoción. No solo por el sueño de Homer, sino porque en él vieron una vida distinta a la que ellos nunca tuvieron. Con el tiempo, los Rocket Boys dejaron el pequeño pueblo.
Quentin se convirtió en ingeniero químico profesional. Roy llegó a ser vendedor de automóviles y banquero. Odell se transformó en propietario de una granja y dueño de una compañía de seguros. La señorita Riley falleció a los 31 años a causa del linfoma de Hodgkin. El padre de Homer murió en 1976 por la enfermedad del pulmón negro. Homer se convirtió en ingeniero de la NASA y en el orgullo del pueblo. La vida en Coldwood era pequeña frente a la inmensidad del mundo. Aquellos jóvenes encontraron en los cohetes la esperanza de romper sus cadenas. En una época en la que es fácil perder el rumbo, solo quienes se atreven a pensar por sí mismos pueden encontrar su propio cielo. Cuando todo el mundo se opone, mantenerse fiel a uno mismo es el único camino. Espero te haya gustado el video.